Detrás de cada compra, cada contrato, cada decisión económica, hay toda una arquitectura social invisible. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esas estructuras ocultas que, sin que nos demos cuenta, son las que de verdad dirigen nuestro mundo. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues este es el recorrido que vamos a seguir. Empezaremos por lo más grande, las reglas del juego de la sociedad. Luego haremos zoom para ver el mercado, nos meteremos dentro de las empresas y terminaremos con lo más importante, el factor humano que lo mueve todo. Empezamos con la primera parte, las reglas del juego. Vamos a intentar pensar en la economía no solo como cifras y gráficos, sino como un juego complejo con unas reglas muy profundas que la mayoría de las veces ni siquiera vemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente mueve los hilos? Siempre se habla de la oferta y la demanda, ¿verdad? Pero eso en realidad es quedarse en la superficie. Las fuerzas que de verdad tienen el poder son mucho más sutiles y están, como quien dice, ocultas a simple vista. Y aquí tenemos el concepto clave, la institución social. Ojo, cuando decimos institución, no hablamos de un edificio o un organismo. Hablamos de esas pautas, de esas reglas y normas que duran en el tiempo y que le dan forma a nuestro comportamiento. Son, por así decirlo, la gramática invisible de la sociedad. Nos dicen cómo actuar sin que seamos conscientes de ello. Exacto. La economía no es una isla, ni mucho menos. Como bien dice Granovetter, está totalmente enredada con la política, con las leyes, con la familia, con todo. Es imposible separarlas. Pensemos, por ejemplo, en cómo una ley de herencia puede cambiar la distribución de la riqueza durante generaciones, o cómo las normas sociales deciden qué es aceptable comprar o vender. Ahora, ¿por qué obedecemos estas reglas? Porque las consideramos legítimas, y esa legitimidad se apoya en 3 pilares. El primero, el regulativo, es la ley. Pagas los impuestos porque si no, tienes un problema. El segundo, el normativo, es la moral. Haces cola en el supermercado porque es lo que hay que hacer. Y el tercero, que es el más potente, el cultural cognitivo, es aquello que ni nos cuestionamos, lo que damos por sentado, como la idea misma de que un trozo de papel, el dinero, tiene valor. Simplemente es así. Muy bien, pasamos a la segunda parte, el escenario del intercambio. Con esas reglas generales de fondo vamos a enfocar la atención en un escenario fundamental donde todo esto ocurre, el mercado. A ver, es que solemos pensar en el mercado como, no sé, como la ley de la gravedad, algo que simplemente está ahí, pero nada más lejos de la realidad. El mercado es una construcción social, es un escenario que hemos creado los seres humanos, una especie de arena con sus propias reglas, sus actores y, por supuesto, sus requisitos para poder participar en el juego. De hecho, esto del mercado es algo bastante moderno, ¿eh? El gran historiador Karl Polanyi nos enseñó que antes dominaban otros sistemas. Estaba la reciprocidad, que es básicamente el intercambio de regalos y favores entre gente que se conoce. Y también la redistribución, donde un poder central, como un faraón o un rey, lo recogía todo y luego lo repartía. Nuestro sistema, basado en precios que suben y bajan, es solo una de las formas posibles de organizar la economía, pero no la única. Venga, tercera parte. Dentro de la organización. Si el mercado es el gran escenario, ¿quiénes son los actores principales que actúan en él? Pues claro, las organizaciones, desde la pequeña startup en un garaje hasta la multinacional gigantesca. Entonces, ¿qué es una organización en el fondo? Pues en esencia es un sistema, una especie de máquina social que ha sido diseñada para juntar a un grupo de personas de una manera estructurada y así poder perseguir un objetivo común, ya sea vender móviles o mandar cohetes a Marte. Y si levantamos el capó de una organización, ¿qué nos encontramos? Pues estas son las piezas. Por dentro tiene su estructura social, sus objetivos, la gente que la forma y la tecnología que usa. Pero, y esto es clave, ninguna organización vive en una burbuja. Siempre está conectada a un entorno externo del que depende para conseguir recursos y, en definitiva, para sobrevivir. Y aquí viene un punto crucial, de los que de verdad importan. Todo el mundo conoce el organigrama, ¿no? La estructura formal, con sus jefes y sus departamentos. Pero lo interesante, lo que de verdad hace que las cosas funcionen, o no, es la potente estructura informal que fluye por debajo. Hablamos de las relaciones personales, de las amistades, de los favores, de esas redes sociales internas que son las que realmente mueven los hilos. Cuarta parte, la búsqueda de la eficiencia. Vale, ya tienes una estructura. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo la haces funcionar de la mejor manera posible? Así fue como empezó la gran obsesión por encontrar el manual de instrucciones perfecto para la gestión empresarial. Y el primer gran modelo vino de la mano de Max Weber. A ver, hoy la palabra burocracia nos suena fatal, pero en su día fue una auténtica revolución. Weber proponía un sistema basado en la lógica y en la ley, no en si le caías bien al jefe. Un sistema con una jerarquía clara, con una división de tareas muy definida y sobre todo con reglas formales que se aplicaban a todo el mundo por igual.
¿Y esto qué tenía de bueno y qué de malo? Pues es un poco la cara y la cruz de la misma moneda. Por un lado, la burocracia es súper eficiente técnicamente y te protege de la arbitrariedad y el favoritismo, pero por el otro puede ser increíblemente rígida, totalmente insensible a las necesidades de las personas y muy a menudo un asesino en serie de la motivación. Y si Weber sentó las bases de la racionalidad, llegó Frederick Taylor y llevó esta idea de la eficiencia a un nivel, a un nivel casi obsesivo con su dirección científica. Su gran objetivo era encontrar la única y mejor manera de hacer cada tarea. Quería analizarlo todo con un cronómetro, seleccionar al trabajador perfecto para cada puesto como si fuera una pieza de un motor, y separar de forma radical el trabajo de pensar, que era para los directivos, del trabajo de ejecutar, que era para los obreros. Y llegamos a la última parte, el factor humano. Porque todos estos modelos tan perfectos sobre el papel, tanto la burocracia de Weber como la ciencia de Taylor, tenían un fallo de base enorme. Trataban a las personas como si fueran simples engranajes. Y no tardaron en darse cuenta de que el engranaje más importante de todos lo estaban ignorando por completo. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. Después de haber diseñado el organigrama perfecto y haber optimizado hasta el último movimiento, ¿por qué la gente sigue sin estar motivada? ¿Por qué las cosas no funcionan como deberían? ¿Qué es lo que de verdad nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos? Pues la respuesta llegó casi por accidente, con los famosísimos estudios de Hawthorne. El gran descubrimiento, el bombazo, fue que la productividad de los trabajadores no dependía tanto de las condiciones físicas, como que hubiera más o menos luz, sino de factores sociales y psicológicos. El simple hecho de prestarles atención, de hacerles sentir parte de algo, eso, y no la luz, era lo que de verdad marcaba la diferencia. Este descubrimiento dio origen a la llamada Escuela de Relaciones Humanas, que cambió las reglas del juego por completo. Se dieron cuenta de cosas que hoy nos parecen obvias, pero que entonces fueron revolucionarias. Que el trabajo es en el fondo una actividad de grupo. Que la necesidad de sentir que perteneces es un motivador brutal. Que esa red informal de la que hablábamos antes tiene un poder de control sobre la gente inmenso. Y que la colaboración no surge por arte de magia, hay que planificarla y cuidarla. Y claro, todo este énfasis en lo social nos lleva de cabeza a un concepto que hoy está en boca de todos, la cultura organizacional o la cultura de empresa. Una cultura fuerte es como una autopista, te da una guía muy clara y une mucho a la gente, pero hay de ti como quieras coger un desvío, puede ser muy resistente al cambio. En cambio, una cultura más laxa te da más flexibilidad, pero corres el riesgo de que la gente se sienta perdida, sin un rumbo claro. Y así, de alguna manera, cerramos el círculo. La gran lección de todo este recorrido es que las organizaciones, y por extensión toda la economía, no son máquinas frías y calculadoras para generar beneficios. Son, en realidad, sistemas sociales increíblemente complejos y vivos. Son ecosistemas. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle unas cuantas vueltas. Si la cultura de una empresa es el resultado de todas estas fuerzas, las reglas formales, las redes informales, la psicología humana, ¿qué parte del éxito de una organización es fruto de un diseño inteligente y deliberado y qué parte en el fondo es simplemente algo que surge, algo que sucede de forma espontánea?